Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hay un artículo muy interesante de Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo, analista político, publica en Primicias, en donde habla del sainete de la democracia y cuestiona mucho este tema de los procesos de democracia interna que se están dando al interior de las organizaciones, en donde a criterio de Santiago Basabe solo sirve para que la gente confíe cada vez menos en el régimen democrático, sin partidos, nos dice, todo lo demás es irrelevante. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Desde hace rato se menciona que hay una crisis del sistema político, volvemos cada año, bueno, cada año electoral a repetir la misma cosa de tener un montón de candidatos y cada vez el ciudadano tiene que estar más confundido entre elegir el que, bueno, el malo y el menos malo, más o menos así. ¿Qué está pasando entonces con nuestro sistema democrático? Gracias, Santiago, bienvenido y lo escuchamos. Hola, Vero, buen día con con la audiencia. O sea, la primera idea es que no, el problema no es los procesos de democracia interna. O sea, la democracia interna es saludable para las agrupaciones políticas, es saludable para el régimen democrático, es saludable para la vida de los actores políticos. Por supuesto que lo es. Y creo que el código de la democracia está bien diseñado para los procesos de democracia interna. Y lo que hace el Consejo Nacional Electoral es lo que puede hacer. No es un problema del Consejo Nacional Electoral, no Claro. es un problema del Código de la Democracia en este aspecto. No, el problema es que no tienes partidos políticos. Y si no tienes partidos políticos, hacer un proceso de democracia interna es una cuestión que tensiona, o sea, es una cuestión que es incompatible entre sí. O sea, la idea general es, mientras no tengamos organizaciones políticas en el país que no tenemos, cualquier proceso de democracia interna va a terminar en esto. No importa que sea el partido A, B, C o D, no importa quién sea el candidato de tal o cual partido, no es el problema los partidos en sí o las organizaciones políticas en sí, sino que no existen un sistema de partidos que esté acoplado al momento que vive el país. Y esto ha pasado hace 15, 20 años y las cosas no van a cambiar para bien mientras no tengamos una reforma de ese tipo. Y como a los actores políticos no les interesa hacer una reforma de ese tipo, lo que va a suceder es que paulatinamente todo lo que vemos, todas las críticas que plantea la ciudadanía se van a ir intensificando, van a ser más graves. Claro. Hasta un momento de crisis, ¿no? Donde el país vuelve a iniciar un proceso de reordenamiento político, pero que cuando las cuestiones de fondo siguen como están, pienso en los partidos políticos, la posibilidad de cambios reales es prácticamente nula. Bueno, es bastante complejo esto y ahora de cara a las elecciones de febrero del 2025, Santiago, ¿cómo ve el panorama? Obviamente sigue este, este sainete de los procesos de democracia interna porque ya sabemos quiénes van a ser el candidato y como usted mismo lo apunta en el artículo, no es más que la consagración de lo que el dueño de la organización política decida, pero en todo caso, ¿cómo vemos cómo se va configurando las cosas para estas elecciones de febrero del 2025? Bueno, básicamente con un candidato con una aceptación importante, al menos de lo que se conoce ahora, que es el candidato del oficialista, el presidente Noboa, que tendría un apoyo importante, insisto, en función de lo que señalan las encuestas. Un candidato importante con una votación que ha estado alrededor del 30% aproximadamente en las últimas elecciones, que es el candidato de la Revolución Ciudadana, la candidata en este caso. Ujú. Y luego una serie de candidatos que seguramente superarán los 6, 8, 10 candidatos que vienen con intenciones muy distintas a las de ganar el proceso electoral, porque no alcanza no les va a dar el número de votos para ello, pero que en esta ocasión me parece podrían ser importantes de cara a cómo se agrupan esos votos en la segunda vuelta electoral. Eso quizás podría ser algo que marque alguna diferencia con los dos procesos anteriores.
que el resto de candidatos, aparte de la señora González y del presidente Noboa, podrían eventualmente influir en la votación de la segunda vuelta, porque me parece que a diferencia de la elección del señor Lazo, a la diferencia del propio Noboa, ahora en segunda vuelta habrán candidatos que abiertamente llamen a sus votantes a votar por la Revolución Ciudadana. Claro. Ahora, en este panorama que se está configurando, ¿no habría un espacio para alguien como ocurrió con Daniel Noboa, que nadie le daba ni el 1% y de repente después del debate, pues y con toda la coyuntura lamentable que sucedió con el asesinato de Fernando Villavicencio, subió y la gente lo vio como una opción? ¿Habría espacio para que se den sorpresas en estas candidaturas? ¿Usted cómo lo ve? Siempre es posible eso en el escenario político ecuatoriano, siempre hay esa posibilidad. Eh, Me parece que no es tan sencillo. Si en principio al menos, y solamente para ejemplificar, si el presidente Noboa tendría cerca del 30%, la Revolución Ciudadana algo parecido, em, que surge un candidato con opciones de disputar estos dos espacios va a ser complicado, pero nuevamente siempre es posible que al final haya un candidato que genere una modificación radical de la segunda vuelta. Veo Claro. poco probable en realidad, pero es parte es parte de las elecciones y del régimen democrático precisamente tener cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué tan fuertes son estos dos candidatos bueno, ya se conoce más o menos, no oficialmente, pero los binomios que serían, por ejemplo, el binomio de Daniel Noboa, que ahora se fórmula con María José Pinto, su actual secretaria de Institución Crónica Infantil? ¿Qué tan fuerte puede ser ese binomio elegido? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Luisa González, ahora que está cuestionando al señor economista Borja, que bueno, que salió anunciado como su posible binomio, pero que ahora parece que solo fue un globo de ensayo? ¿Cómo vemos todo eso que se está moviendo también con estas dos candidaturas, quizás las más fuertes al momento? Bueno, en el caso del señor Borja, yo creo que fue una decisión estratégica. No creo que él vaya a ser el candidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana, eh, porque él es todo menos la Revolución Ciudadana, ¿no? Al menos en los últimos 10 años. Ha hecho Claro, declaraciones expresas en contra del expresidente Correa, hizo declaraciones expresas a favor de Lenín Moreno, que es como el referente de oposición de la máximo de la traición. Revolución Ciudadana, de la traición exactamente. Eh, no creo que realmente vaya a terminar como candidato, porque además genera muchas tensiones al interior de la propia Revolución Ciudadana y tensiones que me parece son absolutamente justificables, ¿no? Así Entonces yo es. creo que con el paso de las semanas van a darse acercamientos de la Revolución Ciudadana con otras agrupaciones partidistas, con otros movimientos, y probablemente, eventualmente, lo que surgirá de eso es alguna suerte de alianza y de acuerdo que implique la entrega de la candidatura vicepresidencial a alguna persona, algún hombre tiene que ser, ¿no? Por el tema de Así la, es, de de la paridad. ley, ajá, de la ley de paridad, para que sea el candidato. Entonces, yo veo muy difícil realmente que este binomio de ahora vaya a ser el que efectivamente esté en la papeleta. Andrés Arauz de alguna manera algo lo ha dicho ya, algo ha insinuado y me parece que por ahí se va a cerrar. Y en el caso del presidente Noboa, tenía que poner a alguien de candidato a vicepresidencial, a alguien que le sea muy leal, que le sea muy cercano, que si no le da votos tampoco le quite. Y me da la impresión que pensando así, de esa forma extremadamente conservadora, quizás la candidata presidencial cumple ese perfil, ¿no? Porque no es una persona que ha generado tensiones. Buena parte de la población seguramente no se ha enterado hasta el día de hoy y no se va a enterar que cumple un cargo público, que tiene un espacio de poder, que ocupa una secretaría de Estado fundamental por su tema, decisiva e importantísima por su tema, pero ella como tal me parece que es una candidata, insisto, que es difícil saber si le da muchos votos a Novoa, pero al menos parecería ser que no le restará mucho, que yo creo que al final es lo que él busca y es la pretensión de él, conseguir a alguien que sea muy cercana, que tenga la suficiente confianza, asumo que la Ujú. tendrá, para no pasar por un momento difícil como el que ahora mismo afronta con la señora Abad.
Claro, alguien que no tiene negativos, al menos de lo que se conoce, y no podría repetir jamás el error que ocurrió con Abad. Ahora, ¿qué tanto le podría restar a Daniel Noboa esta situación con Verónica Abad, que todavía está sin resolverse? Lo último que se conoció fue que le quieren mandar a Turquía, a Ankara, para precautelar su seguridad, pero de ahí está su problema con el tema de, bueno, tendría que encargarle definitivamente el cargo y eso cómo le podría afectar también a la imagen del presidente. Sí, podría ser un riesgo. Yo creo que que se ha maximizado mucho las amenazas, por decirlo de alguna manera, que podrían generarse desde la vicepresidenta encargada de de la presidencia. Y digo esto porque van a ser unas pocas semanas apenas, la gente va a estar concentrada en el proceso electoral. Quizás cualquier decisión que no vaya en la línea de Noboa, quizás le puede beneficiar más al propio Noboa antes que perjudicarlo. Yo creo que ahí más bien la estrategia del gobierno debería orientarse a ver cómo minimizar cualquiera, Claro. los posibles costos de la llegada de la señora Abad. Pero más allá de eso, yo tengo serias dudas de que pueda ser ella un desencadenante, sea de que Noboa se vaya muy hacia arriba o que la candidatura se desplome en los últimos días del proceso. Bueno, todavía está todo muy verde para conocerse lo que va a pasar realmente, para conocer a la final quiénes van a estar de manera definitiva como candidatos, pero bueno, qué tan expectante está Santiago de que, bueno, tengamos una esperanza de un cambio realmente, de que el país se solucione las multicrisis que estamos afrontando. ¿Cómo ve usted lo que podría pasar en febrero de cara a tener un proyecto país, a que llegue alguien que se comprometa a hacer las cosas bien y resolver esas multicrisis que tenemos? No, no creo que vaya a pasar eso. No creo que vaya a haber un proyecto país, no creo que vayan a cambiar las cosas radicalmente, no. O sea, esto puede ser muy pesimista, pero para que eso exista se requiere un programa de gobierno, se requiere una organización política, gente que esté pensando cómo generar cambios en los distintos sectores. El país es un país complicado, tiene problemas serios y estructurales. Uno de ellos, la ausencia de organizaciones políticas, la ausencia de actores políticos. Entonces, con ese antecedente, yo veo un poco probable que las cosas vayan a cambiar en lo de fondo. Quizás cuestiones coyunturales, sí, esperemos que sí, el tema de la inseguridad, por ejemplo, eventualmente en algún nivel la mejora de los índices económicos, el aumento del empleo, que es fundamental. Pero cuestiones de fondo yo veo poco probable, ¿no? Insisto, porque no se ven candidaturas que tengan un proyecto político que esté detrás de sí, es decir, ¿qué voy a hacer en el campo de la educación, de la salud, de la vivienda? Sino que son cuestiones muy personalistas que apuntan a eso, a llegar al poder y ya una vez en el ejercicio del cargo, ver qué se puede haciendo sobre la marcha. Y así no se puede hacer un país. Bueno, eso no podría ser admisible y allí está el electorado que tendría que ser consciente por quiénes votan, ¿no? Pero ahora, si no hay opciones, como mencionaba al inicio de la entrevista, toca votar por el menos malo. Ese es el país. Ese es el país que tenemos. Insisto, o sea, no digo que esto sea lo único, por supuesto que no, pero mientras no exista una profunda reforma al Código de la Democracia, no va a pasar nada. Va a ser un cambio de nombres nada más. Y va a ser cada vez un incentivo negativo, desde luego, para que la gente valiosa que tiene el país, porque hay mucha gente valiosa, sea parte de la vida política porque no quiere verse inmiscuido Así es. con el nivel de mediocridad e incluso de delincuencia que tiene ahora la vida política y que, por otro lado, al mismo tiempo, cada vez nuestros actores políticos sean gente más vinculada, cuando no directamente, parte de organizaciones criminales o gente que sin pertenecer a organizaciones criminales, abiertamente sea mediocre para la administración del Estado. Ese es el destino que tenemos marcado, mientras, insisto, mientras no existan acuerdos de cara a una reforma política profunda. Bueno, es complejo, pero importante también ver la realidad, ¿no? Y ser realistas de lo que se puede esperar en este caso. Yo quiero agradecerle a Santiago Basabe por estar con nosotros, por analizar un poco este panorama electoral, este panorama político. Todavía el tema electoral es muy verde, como mencionaba, pero ya se van moviendo y configurando las fichas de lo que podría ser estas elecciones del 2025. Y bueno, hay muchas
aristas, muchas preocupaciones y muchos temas pendientes que tenemos que seguir analizando, pero gracias, Santiago, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, Vero. Buen día con la audiencia.